Buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Flores García. En esta posición iniciaré hablando sobre el análisis delictivo. El análisis delictivo de inteligencia policial es importante para poder prevenir, investigar y resolver delitos. Aunque existen muchas bases de datos con información, es necesario transformar esta información en estrategias policiales efectivas. El análisis delictivo es importante porque tiene varias características importantes. Una de ellas es que nos permite conocer el delito en el tiempo y en el espacio, es decir, entender cuándo y dónde ocurren. Utiliza información confidencial para neutralizar riesgos y anticipar posibles delitos. Otra característica es que el análisis delictual debe ser experto en leyes, estadísticas y estrategias policiales para poder interpretar correctamente los datos y generar acciones efectivas. Existen diferentes tipos de análisis delictual que son herramientas muy útiles para entender y abordar los delitos. Algunos de estos tipos de análisis delictual son el análisis delictual táctico. Este tipo de análisis se centra en detectar patrones delictivos. Nos ayuda a responder preguntas como quién está cometiendo el delito, cómo se está haciendo y dónde y cuándo ocurre. Este análisis se hace a mediano plazo y se usa para identificar si una persona o un grupo está detrás de varios delitos. Se utilizan herramientas como la estadística y sistemas de cartografía delictual. Otro tipo es el análisis delictivo estratégico. Este se centra en entender las tendencias y causas de los delitos a largo plazo. Analiza si hay un aumento o disminución de ciertos delitos y qué está motivando a estos cambios. Este análisis no busca una solución rápida, sino encontrar estrategias a largo plazo para poder reducir el crimen basándose en estudios estadísticos y mapas que muestren un panorama más amplio de la situación. Otro tipo es el análisis de operaciones policiales. Este análisis se centra en cómo la policía organiza y ejecuta sus operaciones. Se trata de gestionar los recursos disponibles como el personal y el tiempo para poder mejorar la eficacia de las intervenciones. Por ejemplo, se decide cuántos policías se necesitan en un turno, cómo distribuirlos en diferentes áreas y cuántos recursos se debe de invertir en cada operación. Y el análisis delictual administrativo. Aunque este análisis es un poco más técnico, es importante porque se encarga de recopilar información sobre los recursos y la viabilidad de los programas de seguridad. Con estos tipos de análisis podemos adelantarnos a los delincuentes, entender sus movimientos y neutralizar riesgos antes de que se concreten. Esto no solo hace más efectivo el trabajo policial, sino que también nos permite proteger mejor a la comunidad. Ahora voy a hablar sobre los sistemas de análisis delictivo en el mundo. Los sistemas de análisis delictivo son un sistema informático que proporciona datos relevantes sobre la actividad criminal para apoyar el trabajo policial y que sea más eficaz, rápido y eficiente. Estos sistemas ayudan a prevenir delitos y atrapar a los criminales. Existen varios sistemas que se utilizan en todo el mundo. Algunos de los más reconocidos son el STAC. Su objetivo es identificar las áreas con mayor actividad criminal, también conocidas como zonas calientes. Utiliza dos analizadores, uno para identificar patrones de tiempo y otro para localizar zonas con alta concentración de delitos. Al usar STAC, la policía puede planificar mejor sus operaciones, destacando áreas de alta criminalidad y ayudando a prevenir crímenes. Otro es el Crime Link. Este ayuda a transformar grandes cantidades de datos desorganizados en gráficos fáciles de entender, lo que ayuda a los analistas a detectar patrones delictivos. Es muy útil para delitos complejos como terrorismos o fraudes financieros. Otro es el Crime View. Este ayuda a visualizar los delitos en mapas geográficos. Esto permite a la policía ver dónde se están cometiendo delitos y tomar decisiones más informadas para intervenir en estos lugares. Además, este sistema puede generar alertas automáticas cuando el crimen alcanza un cierto nivel. El SIG es un sistema muy avanzado que organiza y procesa datos geoespaciales, lo que ayuda a los analistas a visualizar la información de manera precisa. Esto les permite detectar patrones de criminalidad y tomar decisiones sobre qué áreas patrullar más. También permiten realizar tareas como crear mapas con las zonas donde ocurren más delitos, procesar datos externos como el nivel socioeconómico de una zona y mantener actualizada la información sobre los incidentes delictivos. Y el último es el ATAC. Este análisis es muy similar al SIG, pero se enfoca más en hacer análisis tácticos en tiempo real. El ATAC se utiliza principalmente en operaciones policiales, ya que permite planificar estrategias de intervención y responder rápidamente a situaciones de crimen.
Ahora voy a hablar sobre el análisis estadístico y geodelictivo. El análisis delictivo es una forma de estudiar datos numéricos para poder encontrar patrones en la delincuencia. Básicamente usamos estos datos para ver qué factores están haciendo que los delitos ocurran más frecuentemente. Al tener esta información, las autoridades pueden tomar decisiones para reducir la delincuencia en el futuro. Por ejemplo, si sabemos qué tipo de delitos ocurren más en una determinada área o a qué hora, podemos actuar de manera más eficiente. Los datos pueden incluir desde denuncias o llamadas de emergencia hasta investigaciones de la policía. CPSS es un programa que se usa mucho para hacer este tipo de análisis estadísticos en las ciencias sociales y en otros campos. Este software permite manejar grandes cantidades de datos, analizarlos y encontrar patrones. Se utiliza para procesar datos y descubrir relaciones entre ellos. Este programa permite hacer análisis descriptivos y predictivos, como ver, como ver cómo ciertas condiciones sociales o económicas pueden estar relacionadas con la delincuencia. El análisis geodelictivo se basa en entender los lugares donde ocurren los delitos. Es importante porque el lugar donde se comete un crimen influye mucho. Un delincuente no actúa al azar, sino que elige el lugar, evaluando los riesgos y beneficios de cometer un delito en ese sitio. Este tipo de análisis ayuda a las autoridades a crear mapas de criminalidad que son representaciones gráficas que muestran las zonas donde ocurren más delitos. El análisis estadístico y geodelictivo son herramientas importantes para entender la delincuencia, prevenir que sigan ocurriendo y tomar decisiones informadas para poder prevenirlas. El uso de tecnologías como el SPSS y los mapas geodelictivos han mejorado la capacidad de las autoridades para poder enfrentar los desafíos de la criminalidad de manera más precisa y efectiva. Ahora voy a hablar sobre la teoría del caso. Este es un proceso en el que se investiga, se presenta la versión de los hechos y se aplican las leyes correspondientes para demostrar la verdad en el juicio. Para formular esta teoría es necesario realizar una investigación previa que es importante en este proceso, ya que se enfoca en encontrar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables. Esta investigación debe ser realizada por el Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de guiarla, y se puede apoyar de la policía, los peritos y otras autoridades cuando sea necesario. El objetivo de la investigación es esclarecer los hechos, es decir, descubrir la verdad detrás de lo que sucedió y entender la participación de las personas involucradas en el hecho delictivo. Los delitos contra el patrimonio son los delitos que afectan los bienes y economía de una persona, como el robo, abigato, abuso de confianza y el fraude. El robo ocurre cuando alguien toma un bien ajeno sin permiso y con la intención de quedarse con él. El abigato es el delito de robar el ganado. El fraude ocurre cuando alguien miente o engaña a una persona para obtener un beneficio, como vender algo que no existe o que no tiene el valor que se prometió. Los delitos contra la vida e integridad de las personas son los que afectan directamente la vida o la salud de las personas. Algunos ejemplos son las lesiones, que son los daños causados a la salud de una persona, ya sea por un acto de omisión o de acción. El homicidio es el delito que ocurre cuando se le quita la vida a una persona. Por último, los delitos contra el Estado, que son los que afectan el orden público y el funcionamiento de las instituciones. Algunos de estos ejemplos son el motín, que es el delito que sucede cuando un grupo de personas se junta de forma violenta para alterar el orden público o presionar a las autoridades. El falso testimonio. Este delito ocurre cuando alguien miente en un juicio, ya sea al dar un testimonio falso o ocultar información importante. El uso de objeto o documento falso. Es cuando alguien usa un documento falso o alterado como una identificación o contrato para obtener un beneficio ilegal. Conocer estos temas es muy importante para los profesionales de seguridad pública porque nos ayuda a identificar y prevenir delitos, a recoger pruebas correctamente y a desarrollar casos efectivos para la justicia. Además, permite responder eficazmente ante situaciones graves como homicidios o fraudes y a colaborar con otros actores judiciales. Todo esto mejora la seguridad pública, asegura el respeto a la ley y protege los derechos de las personas. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.